de Juan 14, 28. Y vamos a usar los más favoritos de ellos y vamos a ver cuál es la contestación apropiada. Así, Juan 14, 28, que más o menos en nuestra traducción reza como en la de ellos. Habéis oído, dice, que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Es un texto que tiene mucha profundidad. Es lástima tener a veces que explicarlo con un poco de rapidez. Pero no podríamos explicar este texto si no lo hacemos a la luz de otras porciones de las Escrituras. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, donde muestra que Jesucristo en los cielos, antes de venir a la tierra, existe en la forma de Dios. Él se despoja de la gloria para, anonadándose, sufriendo esa kenosis, esa humillación, tomar la forma de siervo. Si ha existido en la forma de Dios, ahora se despoja. ¿De qué se despoja? ¿Quién me dice la palabra? De la gloria. Se despoja de la gloria. Y esto es la kenosis de Jesucristo, esta es su humillación, porque Jesucristo no deja de ser Dios, pero se ha despojado de la ostentación maravillosa que le rodea, de la gloria que le rodea, ¿verdad? Por eso el Padre tiene que decir a los ángeles en un determinado momento, adorarle al Hijo, que se le ha dado de nuevo el nombre más alto, que está sobre todo nombre, Filipenses capítulo 2 también. Pero que cuando nosotros leemos Filipenses capítulo 2, como el Señor Jesucristo se despoja de su gloria para venir, para servir, para comprarnos, ahora tenemos que entender que hay una desigualdad en un sentido, en el sentido de que Jesucristo se ha humillado y se ha despojado de la gloria. Eso es lo que el Señor Jesucristo reclama al Padre en el Evangelio de Juan mismo, capítulo 17. Si aquellos que han citado Juan 14, 28, le explicas este asunto de Filipenses capítulo 2, cómo ha habido un anonadamiento, y ahora en Juan capítulo 17, versículos 4, 5, está diciendo al Padre en una oración profunda e intensa, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué está reclamando el Hijo ahora que ha cumplido? Está reclamando la gloria de la cual se despojó, gloria que el Padre le vuelve a dar. Los ángeles le vuelven a adorar en los cielos como era normal antaño. Aún en la tierra, estando aquí, le servían los ángeles al Señor Jesucristo. Es un toque que nos indica que le seguían reconociendo en su divinidad. Si el Señor está iluminando al testigo que tenemos delante, estas verdades deben emocionarle. Si las cosas que se están diciendo tan preciosas y que el Espíritu de Dios las ha producido Él, rebotan y se pisan y rebotan y se pisan, yo vuelvo a preguntar, hermanos, ¿tiene sentido seguir una cosa así, una conversación así? Para que meditemos, para que pensemos. Estas son cosas muy preciosas que deseamos se aprecien en la dimensión en que han sido escritas. Así que estos dos versículos saldrían al paso de Juan 14, 28. Ahora, razonando el mismo versículo, Juan 14, 28, voy al Padre porque el Padre mayor es que yo. ¿Es un argumento en sí eso? Si mi niño David de 14 años está con vosotros y yo estoy en casa y después de un rato mira el reloj y dice, hermanos, me voy a casa a mi padre porque mi padre es mayor que yo. ¿Tiene sentido eso? ¿No es sublimar lo obvio? ¿No es obvio que yo soy mayor que mi hijo?
¿Tiene sentido que el Hijo me diga eso a vosotros? ¿Verdad que no? Eso se llama sublimar lo obvio, es decir, casi una tontería. Cuando se juega con lo obvio, hombre, pues claro, casi te sientes un poco ofendido de que te digan una cosa así. Es una tontería que Jesucristo diga, hombre, mira, me voy al Padre porque Él es mayor, y como es mayor, pues voy a ver si nos cogemos de la mano allí en el cielo. ¿Entendemos el sentido de la cuestión? Hay un sentido mucho más profundo de la cuestión. Y una vez predicando de casa en casa, cuando yo todavía era miembro activo de los Testigos de Jehová, estoy hablando de hace 20 y tantos años, y era más joven, por supuesto, entonces me encontré un señor, el señor se declaró católico, pero muy sincero, muy creyente lo vi, y hablamos, salió el tema de la Trinidad, y yo le cité, claro, este texto típico, Juan 14, 28. Usted no ha oído que el credo niceno dice esto, y que no hay nadie mayor ni menor que el otro y tal. Trataba de pillarle las jugarretas que hacíamos. Y me pilló él a mí. Porque me dice eso. Eso que os estoy explicando me lo explicó a mí. Dije, ¿a usted no le parece una tontería que Jesucristo diga voy al Padre porque el Padre es mayor? ¿No es eso una cosa obvia y natural? Le voy a explicar a usted por qué él dijo voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. Porque él se despojó de su gloria. Y ahora le dijo al Padre, Padre, he cumplido. Padre, he comprado la humanidad. Ahora, Padre, dame la gloria que dejé. Y que se me dé la honra que dejé también allí. Y por eso es tan maravilloso Filipenses capítulo 2. Pero lo más interesante es que cuando este hombre me estaba terminando de decir estas cosas, las lágrimas estaban cayendo por sus ojos. De manera que esto me conmovió profundamente. Y ahora no hay manera de que yo explique este versículo en alguna iglesia, en algún lugar, sin acordarme de este señor. Y creo sinceramente que él, en su perspectiva, era un verdadero creyente. Defendió la deidad de su Señor con vehemencia. Y entonces exclamó en oración ahí delante mío y dijo, te doy gracias, Señor, Padre del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y la has revelado a los pequeñuelos. Y me dejó todavía más impresionado. Así que, gloria a Dios por ese encuentro, que no he vuelto a tener en esa forma tan precisa, pero fue un puntalazo que el Señor puso en mi mente, en esa paciencia que ha tenido conmigo y después también con mi mujer, sacándonos de allí y guiándonos a toda la verdad según su promesa. Bueno, este es un texto típico. Te lo pueden citar casi todos ellos. Otro muy típico es 1 Corintios 11:3, donde dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Sí que aquí se nos enseña estas verdades, que en la tierra el varón es cabeza de la mujer, Dios lo ha puesto así en este orden de cosas, y en el cielo, en el arreglo de la Trinidad, el cabeza es el Padre. Ahora, ellos quieren usar este texto para demostrar que Jesucristo es inferior. Captamos la idea de por qué citan el texto, para demostrar que Jesucristo es inferior. Y ahora nosotros con el mismo texto debemos hacerle reflexionar. ¿Quién ha dicho que es la cabeza de la mujer? Ahora le hacemos nosotros una pregunta obvia. Y dirá, pues el hombre. ¿Y significa eso que el hombre es más importante que la mujer? Dígalo por televisión. ¿Significa eso que el hombre tiene más dignidad que la mujer? Dígalo ahí. ¿Ya? Si no quiere morir en uno de los olivos que hay por aquí enfrente. Entendemos la idea. No está hablando aquí, pues, de dignidad. Y además no es posible ese argumento si tú pones ahí también Mateo 28, 19 y 20, cuando dice el Señor Jesucristo, toda potestad me ha sido dada, en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta potestad le ha sido dada? ¡Toda! Este texto no está hablando de dignidades. Este texto no está hablando de alguien es más importante que el otro. Está hablando de un orden, nada más. Y sacar
un texto de su contexto, crea un pretexto. Como el tiempo apremia, vamos a Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y dicen, ¿ve usted? ¿Qué es un primogénito? El primogénito es el primero nacido de una familia. Y claro, anda, dile que no. Pues sí, Señor, es verdad. Pero, ¿cuál es la palabra que se usó en griego? Protótokos. ¿Y sabe usted que la palabra protótokos quiere decir el primero que nace en una familia, el principal, el de más rango? ¿No sabía usted qué significa 3 o 4 cosas en griego? Ah, pues no lo sabía. Pues ya lo sabe. Ahora la pregunta es, cuando una palabra en griego tiene 4 significados, ¿cuál de los 4 le debemos atribuir? Usted lo que me está queriendo decir a mí es que protótokos tiene solo un significado y es el suyo. Pero esto no es posible. Y no es posible por lo que hemos leído antes. En el principio, el verbo ya existía. Y no es posible por lo que hemos leído. Él ha creado todas las cosas. Absolutamente nada ha sido creado sin Él. Eso quiere decir que la palabra protótokos griego, que se traduce primogénito en español, no puede tener el significado de primero, nacido o primero creado. Y descartado ese significado por imposible, según la misma Escritura, entonces simplemente protótokos significa en el caso de nuestro Señor Jesucristo el que tiene una posición altamente privilegiada. Y podemos usar algún otro texto en el que la palabra protótokos se usa. Cito de Salmo 89, 27, según la Septuaginta, que usa la palabra protótokos en el lugar de primogénito, como hacemos nosotros. Salmo 89, 27. Y Salmo 89, 27 dice, está hablando del rey David, el contexto ya lo muestra, ¿no? Los que tienen la versión del 60, pacto de Dios con David, etcétera, veis eso. Y entonces en el versículo 27 dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Dicen en la Septuaginta, yo también le pondré por protótokos, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Era el rey David el primero de los reyes de la tierra? ¿Fue David siquiera el primer rey de Israel? Entonces quiere decir que la palabra protótokos tiene varios significados. ¿Y cuál significado tiene ahora aquí en el caso de David? El que da aquí el mismo versículo. El de excelsión, el de magnitud de categoría, posición privilegiada. Pasamos a otro texto muy común, que también citan con mucha frecuencia, es Apocalipsis 3:14. Así que esta noche cuando nos vayamos a la cama y pongamos la cabeza en la almohada, Juan 14:28, 1 Corintios 11:3, Colosenses 1:15, vamos a tener muchos versículos bíblicos, ¿verdad? Pero mucho. Apocalipsis 3:14, bueno, dice nuestra misma versión del 60, Valera, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Así que, ¿a qué palabra se cogen ellos? A la palabra principio. Dice que el amén, el testigo fiel y verdadero, es una alusión al verbo de Dios, a Jesucristo. Dice, vea usted, es el principio de la creación. Es el principio de la creación. Y tenemos que hacer la misma operación que hemos hecho con la otra palabra para primogénito, es decir, protótokos. La palabra griega para principio es arché. Y entonces, como en el otro caso de Colosenses, cualquier discusión en torno a la palabra arché debe tener en cuenta primero el significado de los léxicos griegos y segundo lo que la Biblia declara sobre el asunto. Nunca podemos dar por supuesto que una palabra tiene un solo significado y ya se acabó todo.
Entonces estuve buscando en el diccionario expositivo de Vine, son 4 tomos, traducidos por el hermano Squine, indica que la raíz de este verbo arge es arg, y que denota primeramente aquello que es de valor. Denota primeramente aquello que es de valor, de importancia. Este es el significado primario, dice este expositor Vine. De manera que en ese lugar explica estas 3 cosas muy interesantes. La palabra arge, principio, si estamos hablando de posición, dice Vine, significa preeminencia y rango, en griego. La palabra arge, si estamos hablando de origen de algo, significa el originador o el iniciador o el principio activo. Debemos captar esto bien. Y el tercer punto, en el sentido de lo temporal, arge significa lo primero. O sea, primero en ese caso significa lo que primero en español. Y de nuevo la pregunta es, ¿en qué sentido es Jesucristo el principio de la creación de Dios? ¿En sentido de posición, en sentido de origen, como siendo el originador, o en el sentido temporal, siendo el primero en el sentido cronológico? Tenemos que llegar a la conclusión de que lo es en el sentido de posición, en un lugar, y también en el sentido de que Jesucristo es el principiador de toda la creación de Dios. Y los argumentos de antes vuelven a servir otra vez. No puede arge, principio, significar que Jesucristo es el principio en el sentido cronológico, que no ha existido siempre, porque Juan 1.1 ha declarado, y volvemos a matizarlo, que no tiene principio, porque en el principio el verbo ya era. Tenemos que volver a insistir en Juan 1.3, que indica que sin él ni siquiera una cosa vino a existir. Y aún podemos añadir lo que dice Colosenses 1.16, que dice que ha creado todas las cosas y matiza todas las cosas en los cielos y en la tierra. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es interesante aquí Colosenses 1.16? Porque los testigos dicen que Dios en el cielo creó a Jesucristo. En el cielo creó a Jesucristo, la primera cosa que Él creó. Y luego le dijo a Cristo, haz tú lo demás. Pero es muy interesante que Colosenses 1.16 les quita la vez, porque dice que Él ha creado todas las cosas que están en los cielos y todas las cosas que están en la tierra. No les deja, pues, ninguna salida en absoluto. Entonces la conclusión es que el término principio arge, según Apocalipsis 3.14, es un principio activo, principio que significa principiador, comenzador, y que por lo tanto en el griego original quiere decir ni más ni menos esto, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el comenzador, el principiador de la creación de Dios. El que lo ha creado, en suma, el que ha creado todas las cosas. Esto hemos considerado sobre la deidad y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Uno se puede imaginar qué puede significar tener una conversación con algunos testigos de Jehová sin estar en absoluto preparados. Nos hace ver lo que la palabra de Dios nos recuerda en varios lugares. Primero, ¿os acordáis que el apóstol Pablo dice a Timoteo que sea un obrero del Señor, que no tiene de qué avergonzarse? ¿Por qué? ¿Qué maneja bien? ¿Qué traza bien? La palabra de verdad. Pero incluso usa el vocablo preparado. Preparado. Yo no sé que una esposa coja 4 patatas, una cebolla, medio tomate, un poco de sal al tuntún y vamos a ver qué pasa. Y lo deja ahí en el fuego. Y luego llega el marido. Vamos a ver qué pasa también después. No, para trazar bien la palabra de verdad.
Y está usando el apóstol un verbo que tiene que ver con los que cortaban tiendas de campaña en aquel entonces.